Muy buenos días, profesor. El día de hoy le vamos a presentar nuestro trabajo del aborto. Los integrantes de nuestro grupo son Diego Calderón, Fiorella Gutiérrez, Carlos Melgar, Paola Lizana, Dante Torres y quien les habla Sebastián Salazar. Y ahora damos inicio a la introducción. Adelante, Diego. Hola profesor y compañeros, muy buenos días. Me llamo Diego y hoy les brindaré la introducción. Antes de comenzar, les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué sienten ustedes, qué sentirían ustedes, mejor dicho, si fueran víctimas de un abuso sexual? Bueno, esta pregunta tiene varias respuestas, pero ninguna será la correcta a menos que haya sufrido un acto de violencia sexual. En diversas partes del mundo se puede escuchar sobre la inseguridad en las calles, sobre todo los robos, secuestros, y en mayor parte las violaciones que vienen en aumento en nuestro país, lamentablemente. Para el diario La República, quien cita el Centro de Emergencia de la Mujer, se han evidenciado que en estos primeros meses del año 2022 se han atendido más de 5.000 casos de agresión sexual. 5.000 casos en los primeros meses del año, sin contar los finales, ¿no? Que en la mayoría son mujeres y niñas, que conforman el 95% de los actos de agresión sexual en el Perú. Para la justicia del país, se observa que las agraviadas, que son menores a 14 años, recibirían una cadena perpetua para sus agresores, mientras que las que cometen un acto de agresión sexual contra niñas o mujeres pasados los 14 años tienen una condena de entre 20 a 26 años aproximadamente. Pero, ¿qué sucede cuando salen embarazadas estas mujeres o niñas en este caso? En nuestro país no hay una ley aún que indique qué puede pasar a esas personas gestantes y cómo podemos ayudarlas, ya que al tener un acto de violencia sexual contra ellas, no hay una ley que las respalde, no hay una ley que las ayude. Y esto es lo que les venimos a hablar nosotros. Pero para entender más, tenemos que saber qué es el aborto en realidad. El aborto se entiende como la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Es decir, que el aborto es un tema el cual se debate en muchas partes del mundo y tiene personas a favor, tienen personas en contra, pero nosotros no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de cómo las víctimas se han indignado a puntos de que no pueden ni siquiera decidir sobre el trauma que las acoge de por vida. Tanto así es este tema que genera marchas para generalizar más el tema, para difundirlo, y se crea una gran controversia, sobre todo en el Perú, sobre si se debe o no se debe legalizar. En nuestro caso, como ya antes mencionado, sostenemos que es necesario sí o sí la legalización del aborto solo en casos de agresión sexual, y mis compañeros presentar argumento tras argumento del por qué se debe legalizar el aborto en casos de agresión sexual. Muchas gracias. Bueno, profesor, yo soy Carlos Melgar. Voy a hablar sobre el argumento de generalización. Como dijo mi compañero Diego, ahora voy a continuar exponiendo dos casos de violación. Entonces, bueno, comienzo. Por una parte, sí, estamos de acuerdo con que en el Perú se lleve a cabo la legalización del aborto en casos de violencia sexual, porque los derechos de las víctimas casi siempre son vulnerados. En primera instancia, la antropóloga Mujica, en el año 2011, relata la historia de una niña de 13 años que quedó cuadraplégica al intentar arrebatarse la vida saltando desde el techo de su vecino, tras enterarse que quedó embarazada, ya que un hombre mayor abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones. Todo esto claramente se pudo haber evitado si se le hubiera practicado un aborto terapéutico, indicado por los médicos, pero rechazado por la dirección del hospital. Esta indicación se dio a causa de que ella necesitaba una operación con urgencia por la condición en la que ella se encontraba, pero sin embargo fue negada, puesto que se encontraba gestando. La niña fue privada de sus derechos, tales como la vida digna, a servicios médicos sin discriminación, pese a que su salud física y mental lo necesitaba. Ahora voy a continuar, profesor, con un segundo caso, el cual es, en segunda instancia, Torres, en el año 2020, informa el caso de una niña, Camila,
una adolescente de 13 años que al quedar embarazada decidió denunciar a su padre, el cual la había ultrajado sexualmente durante 4 largos años. Debido a ello, la madre recibió información sobre el aborto terapéutico por parte de amistades, pero jamás por el personal de salud. Ella solicitó la interrupción del embarazo. Esta solicitud, sin embargo, nunca tuvo respuesta, pese a que al ser una niña de 10 entre a 14 años, podría tener complicaciones en la gestación, y que en reiteradas veces la agraviada dijo de que no quería continuar con un embarazo que fue producto de una violación. Por lo contrario, fue obligada a llevar un embarazo no deseado. Además de ello, fue denunciada por la fiscalía tras tener un aborto espontáneo. Bueno, yo voy a seguir con el argumento de generalización. Los derechos de Camila se vieron quebrantados al no brindarle la información debida. Derecho a la salud, al no otorgarle el aborto terapéutico y entre otros. En tercera instancia, la periodista Tiburcio narra el caso de Diana, una joven que a la edad de 6 años experimentó una violación por parte de su hermano mayor. Además, a la edad de 16 años quedó embarazada a causa de un compañero de su escuela que la agredía sexualmente. Cuando su familia se enteró de lo ocurrido, decidieron buscar justicia. Sin embargo, las autoridades defendieron a su atacante. Ellos lo alegaron con evidencias de ADN que nunca se mostraron, dado así que dieron a entender que él no era el padre del bebé que ella esperaba. En esta situación, a Diana no solo le han despojado del acceso a la justicia, sino que también a la información y a la no discriminación. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el argumento de autoridad. La despenalización del aborto en casos de violación debe darse porque esto trae consecuencias, daño psicológico y físico, además de deserción escolar. Añadiéndole a esto consecuencias psicológicas, argumento de Londrick 2013 citado en Barreto al 2016, señala Rondón 2015, suicidio a causa de embarazo por violación. Terminando esto, le quiero dar el pase a mi compañera Paula. Gracias. Bueno, mi nombre es Paola Alexandra Lizana Maita y yo les voy a continuar hablando sobre el argumento de autoridad. Para empezar, les voy a hablar sobre las consecuencias físicas. Aquí se tiene a Barreto, quien cita a la UNFPA. Bueno, aquí nos indica que existe una alta probabilidad de muerte del adolescente durante el embarazo o el parto. El riesgo de morir para un adolescente menor de 15 años durante un embarazo o parto es el doble que el de una mujer adulta. Sumado a ello, según la Defensoría del Pueblo, uno de los riesgos principales sería el parto prematuro, muerte de la madre y el bebé, infecciones y hemorragias vaginales. Además, en Perú se observa que el 63% de madres adolescentes ha padecido estas complicaciones ya mencionadas. Finalmente, se tiene que la maternidad temprana trae consigo deserción escolar. Según la Defensoría del Pueblo, quien cita a UNFPA, comunica que el embarazo y el bajo rendimiento escolar están directamente vinculados. También para PROMSEC indica que en el Perú cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres y que gran parte de ellas fue víctima de violencia sexual y en el 80% de los casos abandonan la escuela. Gracias. Profesor, buenas. Me llamo Ante Torres y haré el cierre de nuestra exposición. En conclusión, el aborto debe ser legalizado en Perú tan solo en casos de abuso sexual. Una de las principales razones por la cual debe ser legalizado es por deserción escolar y las grandes consecuencias físicas y sobre todo psicológicas que puede provocar un embarazo con violencia sexual de fondo. Además, que los derechos de las víctimas son quebrantados. Por lo tanto, exigimos el apoyo y entendimiento de las autoridades correspondientes para que se comprometan con la lucha incondicional de las tantas mujeres que sufren un destino al que fueron obligadas a ser sometidas en una violencia que se convirtió en el trauma de sus vidas.
Bueno, profesor, eso sería todo por hoy. Le agradecemos por su atención y nos vemos en la próxima.